Antes de que sigas viendo este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Tal vez una sombra en la esquina de tu habitación, un reflejo que no coincide, o un ruido que juras que no estaba ahí antes. No quiero asustarte, pero si has sentido algo así, probablemente ya sea demasiado tarde. Empecemos. Cuando encontré el anuncio de trabajo, pensé que era una broma. Se busca asistente para mantenimiento en una mansión histórica. Alojamiento y comida incluidos. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Al llegar, descubrí que la mansión se erguía en lo profundo del bosque, rodeada por árboles antiguos cuyos troncos retorcidos parecían susurrar al viento. La dueña, Elizabeth, era una mujer de cabello rubio y mirada hipnótica. Había algo inquietante en su sonrisa, en su voz suave y serena. Me condujo a través de la mansión, mostrándome los pasillos con alfombras gastadas, los candelabros cubiertos de polvo y los retratos cuyos ojos parecían seguirme. Las noches eran lo peor. Escuchaba susurros a través de las paredes, pisadas en los pasillos cuando no había nadie. Una noche, vi una sombra moverse en el espejo de mi habitación, aunque yo no me había movido. Decidí explorar. En el ala este, encontré una puerta cerrada con un candado de hierro. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero no pude resistir. Encontré la llave en el escritorio de Elizabeth y, en plena madrugada, me aventuré a descubrir qué ocultaba. Detrás de la puerta, había una habitación con paredes cubiertas de símbolos antiguos. En el centro, un espejo inmenso, cubierto por una sábana roja. Cuando la retiré, mi reflejo no era el mío. Era una versión distorsionada de mí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Ya es tarde, susurró Elizabeth detrás de mí. La mansión te ha elegido. Desperté en la mansión como cada día, pero algo era diferente. Las sombras en los rincones parecían moverse incluso cuando no había nadie cerca, y la sensación de ser observado se había intensificado. Sabía que algo estaba mal, pero no podía recordar qué era. Elizabeth seguía allí, con su belleza hipnótica y su sonrisa vacía. Pero esta vez no estábamos solos. A medida que recorría la mansión, vi figuras que antes no estaban. Un hombre alto con un sombrero de copa, cuyo rostro era un remolino de sombras, deambulaba por los pasillos. Una niña con ojos completamente negros se sentaba en las escaleras tarareando una melodía que me helaba la sangre. Un anciano con la piel cuarteada, como si fuera una estatua resquebrajada, susurraba en un idioma desconocido en la biblioteca. David, ellos son los otros huéspedes, dijo Elizabeth con calma. Han estado aquí mucho más tiempo que tú. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Fue entonces cuando lo entendí. Yo ya no era un simple visitante. Algo en la mansión me había cambiado. Y cada día que pasaba, mi reflejo en el espejo se volvía más distorsionado. Esa noche, decidí explorar más allá del ala este. Me encontré con una puerta oculta tras un tapiz rasgado. Al abrirla, descendí por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Las paredes rezumaban un líquido oscuro y la temperatura descendía con cada paso. Al llegar al fondo, me encontré con una vasta sala iluminada por velas flotantes. Criaturas indescriptibles se arrastraban por los suelos y techos. Algunos eran amalgamas de carne y sombras, otros parecían espectros con extremidades alargadas y torsos esqueléticos. En el centro, una figura envuelta en harapos, con ojos brillantes como brasas, me miró fijamente. «Eres uno de los nuestros ahora», susurró con una voz gutural. «La mansión te ha elegido». Los monstruos comenzaron a acercarse, y comprendí que mi destino estaba sellado. La mansión no era solo un edificio embrujado. Era un ser viviente, un devorador de almas que mantenía atrapadas a sus víctimas por la eternidad. Y ahora, yo era parte de ella. Los días dentro de la mansión se volvieron borrosos. Mi reflejo ya no era solo una versión distorsionada de mí mismo. Ahora me observaba con inteligencia propia, como si fuera otra entidad atrapada esperando su oportunidad para tomar mi lugar. La llegada de dos nuevas habitantes cambió todo. Una noche, escuché un golpeteo en la puerta principal. No debería haber sido posible. Nadie llegaba a la mansión sin ser llamado por ella. Abrí la puerta con cautela y encontré a dos mujeres jóvenes paradas en el umbral. La primera, de cabello negro y mirada afilada, se presentó como Elena. La segunda, una rubia con pecas y expresión angustiada, dijo llamarse Claire. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena.
No recuerdo cómo llegamos aquí, susurró Claire. Solo sé que, algo nos trajo aquí. Elizabeth apareció detrás de mí, observándolas con su característica sonrisa vacía. Bienvenidas a su nuevo hogar, dijo con calma. La mansión las ha elegido. Juntos, descubrimos que la mansión tenía un corazón, una habitación oculta en el sótano, sellada con símbolos antiguos. Allí, encontramos documentos aún más antiguos que el diario de Nathaniel Crowley. Había nombres escritos en tinta roja, algunos tachados, otros aún legibles. Los nombres de las personas atrapadas en la mansión, y los nuestros estaban al final de la lista. Los textos hablaban de un pacto hecho siglos atrás. Un grupo de habitantes, buscando la inmortalidad, había ofrecido sus almas a la mansión, convirtiéndola en un ser viviente que se alimentaba de aquellos que osaban entrar en ella. Pero la mansión no los liberó, los convirtió en parte de su esencia. Claire empezó a recordar fragmentos de su pasado. No había llegado aquí por accidente. En algún momento de su linaje, alguien de su familia había participado en el pacto original, y la mansión la había traído de vuelta para completar el ciclo. Encontramos un objeto oculto en la biblioteca. Una caja con un fragmento de espejo envuelto en tela negra. Al romperlo, la mansión comenzó a derrumbarse sobre sí misma. Escapamos por la puerta principal justo cuando todo se desvanecía. Pero algo no estaba bien. Claire todavía escuchaba los susurros. Elena tenía cicatrices en sus brazos que no recordaba haber recibido. Y yo, cada vez que me miraba en un espejo, veía a alguien más observándome desde el otro lado. La historia de la mansión aún no ha terminado. Tal vez nunca termine. Daniel Ávila, un periodista de investigación, recibió un sobre sin remitente en la oficina del periódico donde trabajaba. En su interior había una sola hoja con una advertencia escrita a mano. Si vienes a San Jerónimo, no mires a nadie a los ojos. No preguntes por los que han desaparecido. Y sobre todo, si alguien se acerca y te dice que te conoce, corre. San Jerónimo era un pequeño pueblo en la sierra, casi olvidado en los mapas. No había registros recientes sobre él, pero en los archivos del periódico encontró referencias antiguas sobre desapariciones inexplicables en la zona. Su instinto periodístico le dijo que había algo importante detrás de aquella advertencia. Sin avisarle a nadie, preparó su mochila, cargó su cámara y se dirigió al pueblo. Después de un largo viaje en carretera, Daniel llegó a un desvío que no aparecía en su GPS. Un viejo cartel de madera apenas legible indicaba la dirección. San Jerónimo, 5 kilómetros. La carretera de tierra estaba en mal estado, y la neblina se hacía cada vez más espesa. Cuando por fin llegó a la entrada del pueblo, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las calles eran estrechas, con casas de adobe y techos de tejas envejecidas. No había autos ni señales modernas de comunicación. Se sintió como si hubiera viajado en el tiempo. Los pocos habitantes que vio en la plaza principal lo miraron con recelo. Sus rostros parecían extraños. No podía precisar qué era exactamente, pero algo no encajaba en sus facciones. Se dirigió a la única posada del pueblo y preguntó por una habitación. La mujer detrás del mostrador apenas habló. Bienvenido, forastero, dijo con voz áspera. No camine solo de noche. No preguntó por qué. Algo en su tono le dijo que no querría saber la respuesta. Después de dejar su mochila en la habitación, salió a caminar por el pueblo con su cámara. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunos niños que lo observaban desde lejos y ancianos que se apresuraban a cerrar sus puertas. En un callejón vio a un hombre mayor sentado en una banca, con la mirada perdida en el suelo. Cuando Daniel pasó a su lado, el hombre alzó la cabeza, y entonces lo vio. No tenía boca. Su piel lisa, sin labios ni hendidura alguna. Su rostro parecía incompleto. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda y dio un paso atrás. El hombre intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado, como un gemido. El periodista corrió de vuelta a la posada, sintiendo la mirada de decenas de ojos invisibles clavados en su espalda. Decidió buscar respuestas. Se acercó a una pequeña tienda y le preguntó al dueño sobre lo que había visto. El hombre lo miró fijamente y susurró. En este pueblo, la gente no envejece, pero sus rostros desaparecen. ¿Cómo que desaparecen? El hombre miró hacia la calle, como asegurándose de que nadie los escuchara. Primero es la boca. Luego la nariz. Los ojos son lo último en irse. Para ese entonces, ya no recuerdan quiénes son. Daniel sintió un escalofrío.
¿Por qué pasa esto? Porque alguien debe pagar el precio. El dueño de la tienda se negó a hablar más y lo echó. Mientras caminaba de regreso a la posada, alguien lo llamó por su nombre. Daniel se giró bruscamente y vio a una mujer con el rostro cubierto por una bufanda. Tienes que irte. Ahora. ¿Qué está pasando en este pueblo? Preguntó. La mujer miró a su alrededor, aterrorizada. Ellos ya te eligieron. ¿Quién es? Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. Si te quedas, te volverás uno de ellos. ¿Uno de quién? Ella tembló. De los que olvidaron su rostro. Antes de que pudiera preguntarle más, ella corrió y desapareció en la oscuridad. Esa noche, Daniel decidió vigilar el pueblo. Subió a una colina cercana con su cámara y observó desde lejos. A la medianoche, vio cómo los habitantes salían de sus casas y se dirigían en fila hacia la iglesia. Encendió la cámara y se acercó sigilosamente. Dentro de la iglesia, las personas estaban de pie, en completo silencio. En el altar, un anciano con un rostro completamente liso levantó las manos. Hoy damos una nueva cara, para que el pueblo siga existiendo. Una de las mujeres del pueblo fue llevada al frente. La obligaron a arrodillarse. El anciano sacó un cuchillo. Te daremos el olvido. Daniel sintió pánico. Estaban a punto de quitarle el rostro. Retrocedió y tropezó con una roca. El sonido alertó a la multitud. Decenas de cabezas se giraron hacia él al unísono. El forastero. Gritó alguien. Corrió. Daniel corrió por las calles oscuras, sintiendo los pasos detrás de él. Llegó a la posada y tomó su mochila, pero cuando intentó salir, la dueña estaba bloqueando la puerta. Ya eres parte del pueblo, dijo con una sonrisa. No tienes por qué irte. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y escapó. Logró llegar a su auto y arrancó. Los habitantes salieron a la carretera. Algunos sin boca, otros sin ojos. No mires atrás. Recordó las palabras de la carta. Aceleró y dejó atrás San Jerónimo. Días después, revisó las fotos que había tomado en el pueblo. Algo le heló la sangre. En cada imagen donde aparecía alguien, sus rostros estaban desdibujados. Como si nunca hubieran tenido facciones. Fue al espejo de su baño y se miró fijamente. Durante un instante, su boca pareció desvanecerse. Y en su oído, escuchó un susurro lejano. Tú también olvidarás. Daniel dejó San Jerónimo atrás, pero algo dentro de él no podía olvidar lo que había visto. Condujo sin descanso hasta llegar a una gasolinera en la carretera. Bajó del auto, respirando agitadamente, y se lavó la cara en el baño. Cuando alzó la vista al espejo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su reflejo estaba ligeramente borroso. Se frotó los ojos y miró de nuevo. No, era imposible. Volvió a su auto, tratando de calmarse. Tal vez era el cansancio, el estrés. Pero cuando el cajero le devolvió el cambio, el hombre frunció el ceño. ¿Está bien, señor? Sí, ¿por qué? Su rostro se ve raro. Daniel sintió que la sangre se le helaba. Salió apresurado y siguió su camino, pero la sensación de que algo estaba mal no lo abandonaba. De vuelta en la ciudad, Daniel decidió no contarle a nadie sobre lo ocurrido. ¿Quién le creería? Se encerró en su departamento y revisó nuevamente las fotos que había tomado. Ahora, todas estaban vacías. Las personas habían desaparecido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. Fue al baño y miró su reflejo con detenimiento. Su rostro estaba ahí, pero cuando parpadeó, por un segundo su boca pareció desaparecer. Dio un paso atrás. Entonces, algo más se reflejó en el espejo. Detrás de él, en la oscuridad de su habitación, una figura sin rostro lo observaba. Y sonrió sin labios. Daniel, aterrado, tomó su cámara y revisó los audios grabados en San Jerónimo. Había una grabación en la iglesia, cuando el anciano hablaba del ritual de las caras. Reprodujo el audio. Hoy damos una nueva cara, para que el pueblo siga existiendo. Hasta ahí, todo normal. Pero después de unos segundos de silencio, una voz susurró. Daniel, ya es hora. El periodista dejó caer la cámara. Su nombre estaba en la grabación. Y entonces, su teléfono vibró con un mensaje desconocido. No puedes escapar. Regresa. Daniel comenzó a notar cambios a su alrededor. Las personas con las que hablaba parecían no reconocerlo al instante. Sus fotos antiguas en redes sociales estaban distorsionadas. Su rostro comenzaba a desdibujarse, como si alguien lo estuviera borrando de la existencia.
Una noche, mientras revisaba sus antiguas credenciales de prensa, vio algo imposible. Su foto de identificación estaba completamente en blanco. Y detrás de él, reflejado en la ventana, la silueta sin rostro lo observaba. Daniel supo que la única forma de detener esto era regresar a San Jerónimo. Tomó su cámara, su teléfono y algunas provisiones, y emprendió el viaje de vuelta. Al llegar, notó algo diferente. El pueblo estaba vacío. Las calles estaban cubiertas de polvo. Las casas cerradas. No había señales de vida. Se dirigió a la iglesia, donde todo había comenzado. En el altar, encontró un solo objeto, un espejo antiguo y deteriorado. Cuando se miró en él, su reflejo no estaba solo. Detrás de él, docenas de personas sin rostro lo rodeaban. Y entre ellos, el anciano del ritual le habló con voz serena. «¿Tomaste algo de este pueblo, Daniel?» «No tomé nada», exclamó, aterrado. «Sí lo hiciste», susurró el anciano. «Nos llevaste contigo». Las figuras sin rostro avanzaron. Daniel sintió cómo su piel se enfriaba, cómo su respiración se volvía pesada. Su reflejo comenzó a desdibujarse. «No quiero olvidar», el anciano se acercó y le susurró al oído. «El único modo de romper la maldición, es devolvernos lo que nos quitaste». Daniel no entendió al principio. Pero luego, lo supo. Sacó su cámara, temblando, y la destrozó contra el suelo. Un grito sordo llenó la iglesia. Los rostros en el espejo comenzaron a reaparecer lentamente. Las personas recuperaban su identidad. La iglesia se estremeció. Daniel sintió un último tirón en su conciencia antes de desmayarse. Despertó en la carretera, justo en el desvío de San Jerónimo. No recordaba cómo había llegado allí. Condujo de regreso a la ciudad, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Cuando se miró en el espejo esa noche, su rostro estaba completo. Pero al revisar su teléfono, notó algo inquietante. No había ninguna foto del pueblo. Ni grabaciones. Ni registros de que alguna vez hubiera estado allí. Y en su libreta de notas, donde había escrito el nombre del pueblo, solo había una página en blanco. Daniel trató de seguir con su vida después de aquella noche. San Jerónimo ya no existía para él. No había fotos, ni grabaciones, ni recuerdos claros de su viaje. Solo un vacío en su mente, una ausencia imposible de ignorar. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba libre. En los días siguientes, comenzó a notar pequeñas anomalías. Cuando pasaba frente a los espejos de su departamento, su reflejo se veía ligeramente desincronizado, moviéndose medio segundo después que él. Cuando intentaba recordar su infancia, había momentos en blanco, como si trozos de su pasado hubieran sido borrados. Y cada noche, en su cama, escuchaba un susurro en su oído. «Tú también olvidarás». Decidió investigar si alguien más recordaba el pueblo. Fue a la biblioteca y revisó mapas antiguos. Nada. Buscó en registros históricos. No había rastro de San Jerónimo. Incluso intentó preguntar a colegas del periódico si alguna vez habían oído hablar del lugar. ¿San Jerónimo?, preguntó su amigo Miguel, frunciendo el ceño. ¿Dónde queda eso? En la sierra, cerca del km 48 de la carretera, Daniel, en ese lugar no hay nada. Solo una zona deshabitada. Daniel sintió un escalofrío. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Pero entonces, una bibliotecaria anciana se le acercó. «No hables de ese nombre», susurró. «Si sigues buscándolo, ellos vendrán por ti». Daniel regresó a casa sintiéndose más inquieto que nunca. Algo no estaba bien con la realidad. Decidió revisar su cámara rota, la que había destruido en San Jerónimo. Si aún tenía algo en su memoria interna, tal vez podría recuperar las imágenes. Llevó la cámara a un técnico especializado. «Está en mal estado, pero podemos intentar recuperar algo», le dijo el hombre. «Vuelve mañana y te diré si encontramos algo». Al día siguiente, cuando regresó, encontró la tienda cerrada. Un vecino le dijo que el técnico había desaparecido durante la noche. Asustado, Daniel fue a una tienda de electrónica y compró un lector de memoria para revisar la tarjeta él mismo. Cuando conectó la tarjeta a su computadora, encontró solo una imagen recuperada. Era una foto borrosa de la iglesia de San Jerónimo, y en el centro, de pie en el umbral de la puerta, había un hombre con el rostro completamente blanco, sin ojos, boca o nariz. Pero lo peor fue cuando miró los metadatos de la imagen. La foto había sido tomada esa misma mañana. Alguien, o algo, la había subido a la tarjeta después de que él regresó. Aterrorizado, intentó borrar la imagen.
Pero su pantalla se congeló y la computadora se apagó de golpe. En ese instante, su teléfono vibró con una llamada desconocida. Dudó en responder, pero lo hizo. Al otro lado, el silencio absoluto. ¿Quién es?, preguntó. Y entonces, una voz distorsionada susurró: Daniel, ya no tienes rostro. Se miró en el reflejo de la pantalla apagada del computador. Por un segundo, su rostro desapareció por completo. Sin saber qué más hacer, decidió buscar a la única persona que tal vez podía ayudarlo, la bibliotecaria anciana que le advirtió sobre San Jerónimo. Volvió a la biblioteca y la encontró en una sección apartada. No debiste seguir buscando, susurró ella, sin mirarlo. Ya te habían dejado ir. No puedo detenerme, respondió Daniel. Algo me sigue. La anciana suspiró y le entregó un viejo libro sin título. Dentro, encontró una sección sobre un antiguo ritual. Cuando un rostro es tomado, solo puede ser devuelto con un sacrificio. Alguien debe ocupar su lugar en el olvido. Daniel sintió un escalofrío. Si no quieres desaparecer, dijo la anciana, debes encontrar a alguien que tome tu lugar. Daniel se negó a creerlo. No podía condenar a alguien más. Pero los efectos del ritual empeoraban. Los reflejos en los espejos ya no lo mostraban. Las personas en la calle tardaban segundos en reconocer su rostro. Incluso en su identificación, su imagen había desaparecido. Sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de perderse completamente. Entonces, recordó al técnico que había intentado recuperar la información de la cámara. Él también había visto algo, y había desaparecido. Tal vez ya tenía un reemplazo. Esa noche, Daniel condujo hasta el desvío donde había encontrado San Jerónimo por primera vez. Sabía que el pueblo ya no estaba allí. Pero en el aire, aún podía sentir algo esperándolo. Dejó la memoria de su cámara en el suelo. Aquí está su prueba. Tomen lo que necesiten, pero déjenme en paz. El viento sopló con un susurro profundo, como si el pueblo mismo respirara. Y entonces, un silencio absoluto. Daniel sintió un tirón en su mente. Algo dentro de él se rompió, y, de repente, recordó todo. El pueblo, los rituales, las caras perdidas. Pero lo más aterrador, recordó que él ya había estado allí antes. San Jerónimo ya lo había elegido antes, muchos años atrás. Él había sido uno de ellos. Solo que, en aquella ocasión, él había ofrecido a alguien más en su lugar, y había olvidado todo. Ahora, la historia se repetía. La maldición nunca termina. Solo cambia de rostro. Días después, Daniel revisó su rostro en el espejo. Todo estaba en su lugar. Era como si nada hubiera pasado. Pero cuando revisó su teléfono, vio una noticia en el periódico local. Hombre desaparece misteriosamente. Última ubicación conocida. Una tienda de reparación de cámaras. Daniel apagó la pantalla. En el reflejo de la ventana, una silueta sin rostro lo observaba. Y por primera vez, él le sonrió. Daniel trató de convencerse de que todo había terminado. Su reflejo estaba completo, la gente lo reconocía, su vida volvía a la normalidad. Pero en el fondo, sabía que solo había intercambiado su destino con alguien más. Las noches eran lo peor. A veces, cuando dormía, soñaba con el pueblo. Caminaba por las calles vacías de San Jerónimo, sintiendo el eco de pasos detrás de él. Y en sus pesadillas, veía el rostro del técnico de cámaras, o lo que quedaba de él. Su cara era un lienzo en blanco. Esto no ha terminado, le susurraba el hombre sin boca en sus sueños. Daniel despertaba jadeando, con el frío pegado a su piel. Pero lo peor fue cuando su teléfono vibró con un nuevo mensaje desconocido. Ya es hora de que recuerdes quién eres realmente. El mensaje lo perturbó más de lo que quería admitir. Decidió ignorarlo. Hasta que una noche, al llegar a su departamento, encontró algo imposible. Su puerta estaba entreabierta. Encendió la luz y su sangre se heló. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotos de él en San Jerónimo. En la iglesia. En la plaza. En la carretera. Pero había algo peor. Entre las imágenes, había una vieja foto en blanco y negro de un niño. Un niño sin rostro. Daniel sintió un mareo. Conocía a ese niño. Era él. Los recuerdos comenzaron a inundarlo de golpe. Él no era un visitante en San Jerónimo. Él había nacido allí. Pero había escapado. Y lo había olvidado. Hasta ahora. El teléfono vibró. Atendió con manos temblorosas. Daniel, susurró una voz que le resultó familiar. El corazón se le detuvo. Madre. Silencio. Y luego, la voz continuó. Regresa a casa.
El teléfono se apagó por sí solo. Y en el reflejo de la ventana, la silueta sin rostro ya no estaba allí. Estaba detrás de él. Daniel no podía luchar contra ello. Lo entendía ahora. No había escapatoria. Nunca la hubo. Condujo toda la noche. Volvió a San Jerónimo. El pueblo seguía allí. Pero diferente. Más vivo. La iglesia estaba iluminada. En la plaza, las sombras de los habitantes lo esperaban. Y entre ellas, vio dos figuras familiares, su madre. Y él mismo, de niño. Su versión infantil lo miró con un rostro borroso y estiró una mano. Nunca debiste irte. Daniel sintió como su cuerpo se volvía más liviano. Sus recuerdos antiguos regresaban. Él había traicionado a su propia familia. Había entregado otra cara para escapar. Ahora, el ciclo se cerraba. San Jerónimo siempre reclama lo que le pertenece. Días después, un periodista encontró un auto abandonado en la carretera. Dentro había una libreta con notas incoherentes sobre un pueblo que no aparecía en los mapas. No había rastro del conductor. Solo una foto olvidada en el asiento. En ella, un hombre de pie en la plaza de un pueblo antiguo. Su rostro había desaparecido. San Jerónimo sigue esperando. Tal vez tú, algún día lo encuentres. Todo comenzó con una señal. No una cualquiera, sino una frecuencia de radio anómala captada por un satélite de observación en las afueras del sistema solar. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de una interferencia, pero al analizar la señal descubrieron que contenía un patrón. No era natural. Alguien, o algo, estaba intentando comunicarse con la Tierra. Los gobiernos de todo el mundo lo ocultaron. Solo un grupo selecto de científicos e investigadores tuvo acceso a la información. Pero la verdad no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo. Y cuando la señal se repitió con más intensidad, una misión fue organizada en absoluto secreto para seguir su rastro. Un equipo de 6 especialistas fue seleccionado para la misión más importante de la humanidad: rastrear el origen de la señal y descubrir su procedencia. Entre ellos estaba el Dr. Elias Carter, un astrobiólogo con teorías radicales sobre la vida en el universo; la capitana Naomi Vega, una piloto de combate con un historial impecable; y Lucas Hernández, un criptógrafo que había pasado la última década descifrando lenguajes desconocidos. La nave Osiris-1 despegó en la oscuridad de la noche sin que la población mundial supiera su verdadero propósito. Su destino: un punto en el espacio más allá de Plutón, donde la señal se originaba. Pero algo salió mal. A mitad del trayecto, la nave sufrió una interferencia inexplicable. Los sistemas fallaron, las comunicaciones con la Tierra se cortaron, y en el radar apareció algo imposible: una estructura masiva flotando en el vacío, como una nave abandonada desde tiempos inmemoriales. Al abordarla, el equipo encontró signos de una civilización perdida. Paredes cubiertas de símbolos alienígenas, restos de tecnología avanzada e incluso cuerpos petrificados de seres que no eran humanos. Pero lo más aterrador fue cuando descubrieron que no estaban solos. Mientras la Osiris-1 exploraba el vacío, en la Tierra surgían rumores sobre el proyecto. Filtraciones, desapariciones misteriosas y muertes inexplicables comenzaron a suceder entre aquellos que sabían demasiado. Un periodista independiente, Daniel Sloane, empezó a investigar el caso. Cuanto más profundizaba, más claro quedaba que la verdad sobre los extraterrestres había sido manipulada durante siglos. Gobiernos, corporaciones privadas e incluso sectas ocultistas formaban parte de un complot mucho mayor de lo que jamás imaginó. Pero si la Tierra ocultaba un secreto, lo que la Osiris-1 había encontrado en el espacio lo cambiaría todo. Cuando finalmente lograron descifrar los símbolos en la nave alienígena, descubrieron un mensaje de advertencia: no estamos solos. No son nuestros aliados. Ellos vienen. El equipo de la Osiris-1 se vio forzado a tomar una decisión: volver a la Tierra y advertir a la humanidad, o seguir la señal hasta su verdadero origen y descubrir qué se ocultaba más allá de la frontera del universo conocido. Pero algo, o alguien, no quería que regresaran. Siguiendo el rastro de la señal, la Osiris-1 encontró una anomalía en el espacio: un portal masivo de origen desconocido. La estructura parecía una puerta estelar, pulsante con energía y rodeada de fragmentos de lo que parecían ser restos de naves de diversas civilizaciones. Naomi Vega propuso cruzarlo, pero el equipo estaba dividido. ¿Qué había al otro lado? ¿Y si nunca podían regresar?
Elias Carter, intrigado por el descubrimiento, convenció a la tripulación de seguir adelante. Mientras la Osiris-1 cruzaba el portal, la nave fue envuelta en una luz cegadora y un cambio repentino de gravedad los empujó contra sus asientos. Cuando la luz desapareció, ya no estaban en el sistema solar. Lo que encontraron al otro lado era un cementerio de naves y estructuras flotantes. Había señales de civilizaciones extintas y rastros de batallas colosales. Los restos de un planeta partido en dos se veían a lo lejos, flotando en el vacío. Pero lo peor aún estaba por venir. Algo comenzó a moverse entre los escombros. Criaturas de sombras líquidas con ojos brillantes emergieron de la oscuridad y comenzaron a acercarse a la Osiris-1. El equipo estaba atrapado. No podían retroceder, y cada segundo que pasaban allí, se daban cuenta de que no eran exploradores en un territorio desconocido. Eran presas. El Dr. Carter comenzó a analizar los símbolos alienígenas en la estructura flotante. Descubrió que contenían registros históricos de una guerra milenaria entre dos razas, los Kraal y los Elite. Los Kraal eran depredadores de la energía vital de otras especies, mientras que los Elite intentaron detenerlos, pero fracasaron. Mientras tanto, Naomi Vega encontró un dispositivo de navegación que parecía funcional. Logró activarlo, y con ello, despertó algo más en la estructura. Una inteligencia artificial alienígena que advertía sobre la inminente llegada de los Kraal. Lucas Hernández, por su parte, intentó restaurar las comunicaciones, pero al hacerlo, interceptó una transmisión distorsionada desde la Tierra. Lo que escucharon los dejó helados. La invasión ha comenzado. No hay vuelta atrás. Con la amenaza de los Kraal acercándose y la Tierra aparentemente bajo ataque, el equipo de la Osiris-1 tomó la única decisión posible: utilizar el portal estelar para regresar. Pero justo cuando se disponían a activar la nave, fueron atacados. Las criaturas de sombras líquidas invadieron la Osiris-1, asesinando brutalmente a dos miembros del equipo. Naomi y Carter lograron llegar al puente de mando y activar el salto de emergencia. En un destello de luz cegadora, la Osiris-1 se precipitó de vuelta a su sistema solar. Pero cuando emergieron del portal, el planeta Tierra no era el mismo. La atmósfera estaba cubierta por enormes naves alienígenas, y la superficie ardía en llamas. La conspiración había llegado a su punto más alto, y el planeta ya no era el mismo que dejaron atrás. Los verdaderos invasores no eran los extraterrestres recién llegados, sino aquellos que siempre habían controlado la información. Naomi Vega y Elias Carter observaron la devastación desde la órbita. Ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Era demasiado tarde para salvar la humanidad?